Hola, vamos a desarrollar en esta sesión el tema de análisis dimensional. Es un tema importante en el desarrollo del curso de física, ya que nos permite deducir si las fórmulas que utilizamos son correctas e inclusive nos ayuda a saber si las unidades que estamos utilizando son las convenientes. Dentro de estas fórmulas encontramos ciertas cantidades físicas que son producto de mediciones, porque todo fenómeno es analizado y descrito mediante ciertas mediciones. Y al hacer mediciones tenemos que hablar de las cantidades físicas. Cada una de ellas tiene una relación con una unidad. Cada una de ellas presentan sus unidades. Las unidades de las cantidades físicas son diversas. Por ejemplo, si quisiera dar la hora o decir la hora, pues estamos hablando del tiempo. Y el tiempo podemos expresarlo mediante horas, minutos, días. Así como cuando se quiere medir la estatura de una persona, se tiene que recurrir a la longitud. Y las unidades podrían ser centímetros, metros e inclusive, en otros casos, hasta kilómetros. De la misma forma, cuando queremos saber el peso de una persona, recurrimos a la balanza, la cual nos da la masa. Y la masa también tiene su propia unidad. Estas tres cantidades, tiempo, longitud y masa, son las llamadas cantidades físicas. Y como mencioné, cada una de ellas tiene una cierta unidad. El Sistema Internacional de Unidades, conocido como el SI, dice que existen dos grupos de cantidades físicas: las fundamentales y las derivadas. Según el SI, las fundamentales son únicamente 7. Las 7 que mostramos a continuación: la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Y cada una de ellas se expresa mediante una letra. Se representa la longitud, por ejemplo, mediante la letra L mayúscula, la masa con la M mayúscula, el tiempo T mayúscula y la temperatura termodinámica utiliza la letra griega θ. Intensidad de corriente eléctrica, la I mayúscula, la intensidad luminosa J mayúscula y la cantidad de sustancia, la N mayúscula. Y según el sistema internacional, el SI, la longitud debe expresarse en metros. Esa debe ser su unidad. Como pueden ustedes observar, su símbolo es la M minúscula. Para la masa es el kilogramo y tanto la K como la G son también letras minúsculas. Tiempo es el segundo, que se simboliza con la S minúscula. La temperatura termodinámica, Kelvin, pero aquí se simboliza con la letra K mayúscula. La intensidad de corriente, su unidad es el ampere, cuyo símbolo es A mayúscula. La unidad de la intensidad luminosa es candela, se simboliza con CD minúsculas ambas. Y la cantidad de sustancia es el mol. La razón por qué Kelvin y ampere se simbolizan con las letras mayúsculas K y A respectivamente es porque son nombres propios. Así como existen las fundamentales y las derivadas, estos dos grupos se relacionan siempre mediante ciertas ecuaciones, las llamadas ecuaciones dimensionales. Son ecuaciones que relacionan las cantidades fundamentales con las derivadas o derivadas con fundamentales. Como por ejemplo, el área.
El área, la ecuación dimensional del área es igual longitud al cuadrado. El área es una cantidad derivada, mientras que longitud es fundamental. Ahí observemos la relación que existe entre estas dos cantidades físicas. Otro ejemplo podría ser la densidad. La ecuación dimensional de la densidad es igual a la masa por la longitud elevado a la menos 3. La densidad es la derivada, mientras que la masa y longitud son las fundamentales. Otro ejemplo donde vemos la relación que existen entre derivadas y fundamentales. Las cantidades físicas se pueden relacionar mediante las operaciones matemáticas. Me refiero a que se pueden sumar las cantidades físicas o las ecuaciones dimensionales. Se pueden restar también, pero esta suma o la resta necesariamente tiene que ser de iguales dimensiones. Como por ejemplo, yo no podría sumar 5 metros más una hora, porque ambas cantidades no tienen las mismas dimensiones. Pero sí podría sumar 5 minutos más 3 minutos. Obtendría 8 minutos. Y esas tres cantidades están representando al tiempo. En otras palabras, estoy sumando tiempo. Estoy sumando tiempo más tiempo, me da igual a tiempo. No es t más t mismo álgebra. No, es el tiempo más el tiempo, me tiene que dar como respuesta el tiempo. Si efectúo una resta, también deben tener las mismas dimensiones. 7 kilogramos menos 2 kilogramos me da 5 kilogramos. Estoy restando masas en este caso. No es m menos m, estoy restando masa menos masa y el resultado tiene que dar masa. A esto se le conoce como el principio de homogeneidad. El principio de homogeneidad establece justamente que para poder efectuar las sumas o las restas, los términos deben tener las mismas dimensiones. Entonces, si me plantearan la siguiente pregunta, ¿a qué es igual longitud al cuadrado más longitud al cuadrado? Es también longitud al cuadrado. Los tres elementos, tanto sumandos como el resultado, debe ser de las mismas dimensiones. Lo mismo ocurre en una resta. La masa por longitud a la menos 3 menos la masa por longitud a la menos 3 también debe dar las mismas dimensiones, masa por longitud a la menos 3. Para cualquier caso, la respuesta es la misma. Observen que siempre los sumandos y el resultado también tienen las mismas dimensiones, la misma ecuación dimensional. Así como existen cantidades físicas fundamentales derivadas, pues también existen otras cantidades llamadas las adimensionales. Y en ese grupo de las adimensionales se encuentran los números, los ángulos, logaritmos, las constantes numéricas, razones trigonométricas como senos, cosenos, tangentes. Y a todos ellos se les representa por la unidad. Me refiero a que si la pregunta fuera, ¿cuál es la ecuación dimensional del número 125? Pues diríamos 1. Los corchetes te están indicando ecuación dimensional del número 125. De la misma forma, la ecuación dimensional de 150 grados es igual a la unidad. La ecuación dimensional del seno de 40 grados, la ecuación dimensional del logaritmo de 4, la ecuación dimensional de 3pi, todos son iguales a la unidad. Todos son adimensionales. Las ecuaciones dimensionales entonces tienen sus normas, sus reglas. Y existen muchas ecuaciones dimensionales que van a ser útiles para el desarrollo de los problemas. En este caso, les muestro un grupo de ecuaciones dimensionales bastante utilizadas en este capítulo. Ahí tienen 20 ecuaciones dimensionales que serán útiles para el desarrollo de los problemas a continuación. Como por ejemplo, hemos visto que el área es longitud al cuadrado. Vemos que la velocidad es longitud por el tiempo a la menos 1.
Vemos que la fuerza es la masa por la longitud y por el tiempo a la menos 2. También observamos que tanto el trabajo, observen el trabajo, masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2, tiene la misma ecuación dimensional que la energía. Eso significa que pueden haber dos o más cantidades físicas que presenten la misma ecuación dimensional. Con estas ecuaciones dimensionales podríamos plantear un ejemplo. A dice representa la fuerza, B representa la altura y C representa la frecuencia. Me pide la ecuación dimensional de P, y P es igual a 5 por A por B por C y el seno de 35 grados. Recordemos o tengamos en cuenta que ya la fuerza la conocemos su ecuación dimensional. De la fuerza sería masa, longitud, tiempo a la menos 2. En el caso de altura, altura es una longitud. La altura se puede medir en metros, es una unidad de longitud, por eso la ecuación dimensional de B es L. Y para el caso de C, que es frecuencia, es tiempo a la menos 1. Pero, ¿y el 5? ¿Y el seno de 35 grados? Pues habíamos dicho que son las llamadas adimensionales, y ellas son reemplazadas por la unidad. Estos 5 entonces lo vamos a reemplazar en esta ecuación principal, de la siguiente manera. En lugar del 5, colocaré el 1. En lugar de A, voy a reemplazar por ml de la menos 2. En lugar de B, pondría L. En lugar de C, tiempo a la menos 1. Y en lugar de seno de 35, también la unidad. Estos 5 elementos los voy a reemplazar en este renglón. mlt a la menos 2, B es longitud y C es t a la menos 1. Acá puedo efectuar o utilizar las reglas de la matemática, donde me dicen que puedo multiplicar L por L, me daría L cuadrado. También puedo multiplicar tiempo a la menos 2 por tiempo a la menos 1, que sería tiempo a la menos 3. Repito, podemos utilizar la regla del álgebra, L por L y t a la menos 2 por t a la menos 1, ya que M queda tal como está. Esa sería la respuesta de esa operación. Resultado de sus productos, masa, longitud al cuadrado y tiempo a la menos 3. Esa es la forma como se plantearía la solución de un problema de ecuaciones dimensionales. Un problema. En este problema dice que se tiene una ecuación homogénea, que a más x es igual a y cuadrado. Me pide la ecuación dimensional de la división del cociente entre x y y. Si es una ecuación homogénea, me dice que los elementos deben tener las mismas dimensiones y el resultado también. O sea que se tendría que plantear las siguientes igualdades. Ecuación dimensional de A es igual a ecuación dimensional de X igual a ecuación dimensional de Y al cuadrado. A, no se olviden que es área. Ahí está. L cuadrado igual a X igual a ecuación de Y cuadrado. Para encontrar una de las respuestas basta con una igualdad. El primer término con el segundo. ¿De acuerdo? Igualemos los dos. Y tendríamos que la ecuación dimensional de X es igual a longitud al cuadrado. Para encontrar la respuesta de Y, pues creo que podríamos igualar el primero con el tercero. Listo. Ecuación dimensional de Y al cuadrado es igual a longitud al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada y me queda que Y es igual a L. La división es lo que pide el problema. Divido entonces L cuadrado entre L, resultado L, siendo la clave la C. Pasemos a un siguiente problema. Problema 2. En este problema 2 me da el producto de f por p es igual a m a la x, l a la y y t a la z. Luego me pide averiguar x, y y z. Y como datos
Me dice que F es fuerza, P es potencia, M es masa, L longitud y T es tiempo. Solamente para recordar y tener en cuenta que las ecuaciones dimensionales de la fuerza, de la potencia, son conocidas. Fuerza, masa, longitud, tiempo a la menos 2 y potencia, masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 3. Estas dos ecuaciones las voy a reemplazar en la ecuación principal. Ahí está. Multipliqué fuerza por potencia. La fuerza y la potencia. El resto es lo mismo. Acá sigo aplicando álgebra. Masa por masa obtendría m al cuadrado. L por L al cuadrado sería L al cubo. Y tiempo a la menos 2 por tiempo a la menos 3 sería tiempo a la menos 5. Vamos a hacer las igualdades. Masa por masa, m al cuadrado, ahí está. L por L al cuadrado, L al cubo, y tiempo a la menos 2, tiempo a la menos 3, tiempo a la menos 5. Para que esta igualdad se cumpla, es necesario entonces que si tengo un m al cuadrado y acá tengo una m a la x, el exponente x debe ser igual al exponente 2 para que la ecuación se cumpla. De la misma forma, se igualaría L al cubo con L a la y. Y finalmente igualaría tiempo a la menos 5 con tiempo a la z. Empecemos igualando entonces las masas. Ahí está. Masa al cuadrado es igual a con masa a la x. Y acá deducimos que x es igual a 2. De igual manera las longitudes. Y de ahí deducimos que y es igual a 3. Finalmente igualamos los tiempos. Z es igual a menos 5. Como ya tengo los tres números, pues vamos a la pregunta x más y entre z. Ahí está. Simplemente reemplazado 2 más 3 entre menos 5. Efectuamos y la respuesta sería menos 1. La clave sería la clave B. Pasemos a un tercer problema. Me dice que la rigidez de una cuerda está dada por esa fórmula. Como dato me dice que P es fuerza, R radio, Q es presión, D densidad. Me pide las dimensiones de A y de B. Solamente para recordarles que en una suma, en una ecuación dimensional y ahí hay sumas, los elementos deben tener las mismas dimensiones. Por lo tanto, puedo empezar planteando esas igualdades. Ya está. Para encontrar la ecuación dimensional de A, voy a igualar el primer término con el segundo término. De esta igualdad despejo la incógnita A. A es igual P por R entre Q, donde P es fuerza, que es mLt a la menos 2, R es radio, radio es una longitud, y Q es presión, que sería masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. Acá en esta división puedo simplificar las masas. También puedo simplificar los tiempos a la menos 2. Y me queda longitud por longitud entre longitud a la menos 1. Resultado, la ecuación dimensional de A es longitud al cubo. Para hallar la ecuación dimensional de B, voy a igualar el primero con el tercero. De ahí despejo la B, que sería P entre D cuadrado. P es fuerza, masa, longitud, tiempo a la menos 2. Y D es densidad, masa, longitud a la menos 3, pero todo está elevado al cuadrado. Vamos a eliminar esos paréntesis. De ahí donde se deduce que en el denominador aparece masa al cuadrado por L a la menos 6. M entre M al cuadrado me daría M a la menos 1. Y L entre L a la menos 6 sería L a la 7. De esta manera, la ecuación dimensional de B es masa a la menos 1, longitud a la 7 y tiempo a la menos 2. La clave sería la clave la A. De esta manera, damos por concluida esta sesión que correspondió al tema de análisis dimensional. Muchas gracias.